Hola, en esta oportunidad presento el tema acceso a datos con PHP y MySQL. El que les habla es Marlon Agüero. Debemos saber que PHP ofrece interfaces para el acceso a la mayoría de bases de datos. De esta forma podemos almacenar y acceder a estos datos. Se dice que los datos guardados de esta forma son datos persistentes a través de una página web realizada en PHP. Las bases de datos permiten almacenar de una forma estructurada y eficiente toda la información de un sitio web. Además, la base de datos más común para utilizar PHP es MySQL. Esto se debe a que MySQL es muy simple, gratuito y se encuentra en la mayoría de los servicios de hosting de páginas web. Otras bases de datos que se suelen utilizar con PHP son Postgres, SQL, ODBC, Oracle, IBM, DB2, etc. Las ventajas de trabajar con bases de datos en la web son que proporcionan información actualizada, facilitan la realización de búsquedas, disminuyen los costos de mantenimiento, implementan sistemas de control de acceso y almacenan preferencias de los usuarios. Las funciones de PHP para el acceso a base de datos MySQL son las siguientes. Podemos, a través de PHP, conectar con el servidor de base de datos. Podemos seleccionar una base de datos. También podemos enviar la instrucción SQL a la base de datos para luego obtener y procesar los resultados. Y finalmente podemos cerrar la conexión con el servidor de base de datos. El acceso a base de datos MySQL presenta las siguientes funciones concretas en MySQL. Por ejemplo, podemos conectar con el servidor de base de datos a través de la sentencia MySQL-connect. Podemos también seleccionar una base de datos a través de la sentencia MySQL-select-db. Podemos enviar la instrucción SQL a la base de datos a través de la sentencia MySQL-query. También podemos obtener y procesar los resultados. Eso lo podemos hacer a través de las sentencias MySQL-num-rows y MySQL-page-array. Y finalmente, si queremos cerrar la conexión con el servidor de base de datos, utilizaremos la sentencia MySQL-close. Para conectar con el servidor de base de datos, como vimos, se empleaba la sentencia MySQL-connect. Esto lo que hacía era devolvernos un identificador de la conexión en caso de éxito y un false en caso contrario. La sintaxis en PHP que se emplea para conectar con el servidor de base de datos es la siguiente. $conexión es igual a MySQL-connect, entre paréntesis ponemos el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. Si queremos seleccionar una base de datos, lo que hacemos es lo siguiente. Empleamos la sentencia MySQL-select-db. Esto lo que hace es devolver true en caso de éxito y false en caso contrario. La sintaxis en PHP es la siguiente. MySQL-select-db y entre paréntesis colocamos el nombre de la base de datos. Ahora, si queremos enviar la instrucción SQL a la base de datos, como vimos, se empleaba la sentencia MySQL-query. Esto lo que hace es devolver un identificador o true dependiendo de la instrucción, si la instrucción se ejecuta correctamente, y false en caso contrario. La sintaxis en PHP es la siguiente. $consulta es igual a MySQL-query, entre paréntesis colocamos la instrucción SQL y $, y el nombre de la conexión. Si queremos obtener y procesar los resultados de la sentencia SQL que hemos ejecutado, lo que hacemos es lo siguiente. Esas dos sentencias nos permiten hacer eso. MySQL-num-rows o MySQL-page-array. En el caso que la instrucción enviada produzca unos resultados, MySQL-query devuelve las filas de la tabla afectadas por la instrucción. MySQL-num-rows devuelve el número de filas afectadas. Para obtener las distintas filas del resultado se utiliza la función MySQL-page-array, que obtiene una fila del resultado en un array asociativo cada vez que se invoca. En este caso,
las sintaxis para estas dos sentencias es la siguiente en PHP. $n filas es igual a MySQL-num-rows entre paréntesis dólar y la consulta SQL, o una referencia a la consulta SQL que hemos definido. Luego también $fila es igual a MySQL-fetch-array y también hacemos referencia a la consulta que hemos ejecutado. Luego, para obtener los resultados empleamos estas dos sentencias. Tenemos MySQL-num-rows y MySQL-fetch-array. Para acceder a un campo determinado de una fila se usa la siguiente sintaxis. $fila, abrimos corchetes, ponemos el nombre del campo. Esto lo hacemos porque estamos hablando de un array asociativo. Luego, con la sentencia $fila entre paréntesis $i, el $i viene a ser el índice del campo empezando desde cero. Finalmente, si queremos cerrar la conexión con el servidor de base de datos, empleamos la sentencia MySQL-close. La sintaxis en PHP es la siguiente: MySQL-close y entre paréntesis hacemos referencia al nombre de la conexión, $conexión. Para ejemplificar lo explicado anteriormente, he tomado como modelo de base de datos el siguiente. Ese modelo tiene 4 tablas: la tabla proveedor, orden, detalle, orden y artículo. La tabla proveedor, vemos sus atributos. La tabla orden se relaciona con la tabla proveedor a través del ID proveedor. También la tabla detalle orden se relaciona con las tablas órdenes y artículo a través de el número de la orden y el código del artículo. Este modelo ha sido implementado en MySQL. Vale la pena destacar que para este ejemplo se está usando como lenguaje de programación a PHP, como gestor de base de datos a MySQL y como servidor al Apache. Todos estos los encontramos dentro del paquete XAMPP, que lo podemos ver a continuación. Observamos que el XAMPP se ha instalado con éxito en este ordenador. Las herramientas con las que vamos a trabajar son con el PHP-MyAdmin, en donde vamos a poder definir el modelo de la base de datos con sus tablas. Vemos que ya las he implementado. Tenemos la tabla artículo, detalle orden, orden y proveedor. Cada una de esas tablas está con sus respectivos atributos. Vemos sus atributos, por ejemplo para orden también tenemos sus atributos. Estructura, vemos sus atributos. Y también podemos observar que las tablas cuentan con datos. Como editor de PHP estamos empleando el de PHP versión 2.012. Podemos observar este ejemplo está dentro de la carpeta presentación 1, que tiene como subcarpetas a datos, entidad y negocio. Vemos que datos nos va a permitir hacer las conexiones con la base de datos. La carpeta entidad va a tener las clases relacionadas con el modelo de base de datos que estamos haciendo, y la carpeta negocio. Dentro de la carpeta entidad vamos a definir nuestras clases. Tenemos la clase artículo, detalle orden, orden y proveedor, que corresponden a cada una de las tablas de la base de datos. Por ejemplo, para la clase artículo tenemos como atributos al código del artículo, el nombre del artículo y el valor unitario del artículo. En PHP lo implementamos de la siguiente manera: ponemos private, el nombre del atributo, punto y coma. Así hacemos lo mismo para todos los atributos. Podemos observar esos atributos en
dentro de nuestra base de datos en MySQL, vemos que tenemos el código del artículo, el nombre del artículo y el valor unitario del artículo. Además, debemos de implementar para cada atributo sus funciones set y get. La función set se implementa de la siguiente manera: public function sec artículo bajo código, entre paréntesis le mandamos como parámetro $artículo bajo código. Luego $tis, entonces artículo bajo código es igual a $artículo bajo código. Y el método get lo implementamos como estamos observando: private function get artículo bajo código y retornamos $tis, entonces artículo bajo código. Hacemos lo mismo para todos los atributos. Para el atributo nombre, su método set y get, y por el atributo valor unitario, su método set y get. Lo mismo hacemos para el detalle de la orden. Implementamos la clase detalle orden con sus respectivos atributos y sus métodos set y get. Como vemos que la clase detalle orden está relacionada según el modelo de base de datos con las tablas orden y artículo, entonces debemos hacer referencia a sus respectivas clases. En la parte superior con include-ons ponemos el nombre de la clase, en este caso la clase artículo PHP y la clase orden PHP. Y también hacemos lo que habíamos hecho con la clase anterior: implementar sus métodos set y get. Además tenemos la tabla orden, que está relacionada con la tabla proveedor, como observamos en el modelo de base de datos. Entonces hacemos referencia a esa clase proveedor, y también implementamos sus métodos set y get, como lo habíamos visto al inicio. Finalmente implementamos la clase proveedor. Vemos los atributos de la clase proveedor con sus respectivos métodos set y get. Ahora, dentro de la carpeta datos, vamos a implementar a las clases que nos van a permitir conectarnos entre clases y base de datos. Por ejemplo, para la clase orden, observamos, habíamos visto que se relacionaba con la clase, con las tablas orden y proveedor. Entonces hacemos referencia a estas clases. Bueno, la misma orden se tiene que relacionar con su propia clase orden, que está dentro de la capa entidad. Para ello hacemos referencia a la carpeta entidad /orden.php. Y el proveedor, vimos en el modelo de la base de datos que la tabla orden se relacionaba con el proveedor a través del ID del proveedor. Entonces también tenemos que hacer referencia a la clase proveedor dentro de la carpeta datos. Bien, declaramos nuestra clase orden dalC. Dentro de la clase orden dalC vamos a implementar los siguientes métodos: listar orden por número, insertar orden, actualizar orden y eliminar orden. Bien, vimos en las diapositivas que para realizar una conexión entre PHP y MySQL se empleaba la sentencia MySQL-connect. Entre paréntesis poníamos el nombre de la base de datos, luego el nombre de usuario y finalmente la contraseña. Todo esto lo vamos a asignar a una variable $cn que va a contener a la cadena de conexión. Luego vamos a seleccionar la base de datos a través de la sentencia MySQL-cl-db, entre paréntesis el nombre de la base de datos, la conexión. Este localhost es el nombre del servidor. Bien.